cómo vayamos viendo la clínica del paciente. Nos pregunta el doctor César Salinas si un paciente con frecuencia cardíaca entre 85 y 100 y que tuviera bloqueo de rama, si aún así estarían recomendados los beta bloqueadores. Sí, de hecho, bloqueos de rama no son una contraindicación, ni el derecha ni el izquierda. Yo diría, así empíricamente y sin un respaldo muy científico que se diga, yo hasta pensaría que un paciente con bloqueo de rama izquierda se va a beneficiar de un beta bloqueador. La razón es la siguiente, recordemos que el bloqueo de rama izquierda habitualmente va acompañado de cardiopatía, ¿verdad? No así el derecho. El bloqueo de rama derecha ya sabemos que puede ser una condición normal en un paciente o una persona. Entonces, bloqueo de rama no es una contraindicación. Si estamos hablando de bloqueos atrioventriculares, ahí diría yo, con bloqueo de primer grado no hay ningún problema, los podemos iniciar y nada más hay que vigilar un poquito más estrecho al paciente. Yo lo que hago habitualmente es, les inicio el beta bloqueador y los cito en un mes como habitual o 2 semanas, depende cuál es la indicación del beta bloqueador, y en esa segunda vez le vuelvo a hacer un electrocardiograma para estar seguro de que no hice ningún daño o no causé ningún daño cuando utilicé el beta bloqueador. Y le hago electrocardiogramas mucho más frecuentes. Estoy hablando del de primer grado. Le hago electrocardiogramas mucho más frecuente que al de no, ¿verdad? Al que no tiene bloqueo de primer grado. Cuando hablamos de bloqueos atrioventriculares de segundo y tercer grado, yo diría que ahí sí están contraindicados a menos de que vayamos a y que la indicación del marcapasos definitivo podría ser la necesidad de utilizar un beta. Y frecuencias cardíacas altas es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El primer paso para controlar las frecuencias cardíacas en ese grupo de pacientes es utilizar beta bloqueadores a dosis máxima, ¿verdad? O sea, el que querramos recomendado por guías, pues, para el tratamiento de falla cardíaca. Si no he llegado a dosis máximas del beta bloqueador y el paciente sigue taquicárdico, tengo que llegar, ¿verdad? Pudiera ser el caso de que el paciente no tolere las dosis máximas del beta bloqueador por cualquier causa, ¿verdad? Que no sea relacionada a la frecuencia cardíaca. Ese es el estudio con el que se aprobó la utilización de estos medicamentos. Y depende de las características del paciente. Realmente los betabloqueadores es un grupo terapéutico demasiado amplio, muy amplio, en donde, por ejemplo, podría ser que si mi indicación es hipertiroidismo, puedo utilizar propranolol en dosis de 80 miligramos 3 veces al día, ¿verdad? Porque al paciente no le vaya a ir bien con carvedilol, por ejemplo, ¿verdad? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, estoy muy limitado, en Guatemala solo tengo 2 opciones. Si es un hipertenso joven, y relacionada a la pregunta que ya había respondido previamente de la disfunción sexual, si es un paciente joven con actividad sexual que pudiera deteriorarse, entonces no voy a utilizar de los de primera generación, sino voy a utilizar Ceprolol, Carvedilol, Nebivolol, que son los que no tienen tanto efecto sobre la función eréctil, ¿verdad? Entonces depende. El mejor es el que el paciente, se aplique para el perfil de cada uno de los pacientes, ¿verdad? Ok. Nos preguntan si puedes ampliar un poco sobre el efecto non-dipper y su relación con la hiperactividad simpática. Sí, claro. La pasé así muy rápido, ¿no? Sí, el efecto non-dipper son de forma normal, fisiológicamente, todos nos disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca en un mínimo de 10% en relación a la mañana. Esto se hace a través de un monitoreo ambulatorio de presión arterial y ya sabemos que el grupo de pacientes que no reduce ese 10%, no llega a más de 10%, tiene un riesgo cardiovascular incrementado, tiene más riesgo de evento vascular cerebral y más riesgo de eventos coronarios. A eso nos referimos con el patrón non-dipper, ¿verdad? El que no alcance esa reducción de 10% y hace que la presión se mantenga sostenida. Eso es reflejo de sobreactivación simpática, la persistencia de la presión arterial elevada y la frecuencia cardíaca elevada. Bueno, igual que en las horas del día, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el non-dipper, que no tumba más de 10%,
la presión arterial media ni la frecuencia cardíaca promedio. Te saluda el doctor Neri Linares de Honduras y pregunta acerca de la utilización de beta bloqueadores en paciente hipertenso joven con hipertiroidismo. Diríamos, esa es la mina de oro en hipertenso joven con hipertiroidismo, ¿no? Ese es en el que de plano necesito un beta bloqueador sí o sí, y jamás voy a empezar con un ARA o con un IECA, sino con un beta bloqueador para matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? El hipertiroidismo, como sabemos que a través de la activación de las hormonas tiroideas tiene una activación simpática, el utilizar medicamentos que bloqueen el sistema simpático es básico para el tratamiento de alivio de síntomas y de tratamiento de hipertensión arterial en este grupo de pacientes, ¿verdad? Entonces sí, es básico. Igual, ahí yo utilizaría si es un paciente joven, varón, utilizaría algo que no actúe, que no tenga efectos sobre la función eréctil, y si es mujer, pues podría utilizar cualquiera de los medicamentos, porque ellas no dependen de una erección para tener una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Ok. Tenemos muchas preguntas similares a las que ya has contestado. Déjame ver. Te preguntan sobre la dieta keto y sobre la taquicardia sin obesidad y síndrome metabólico como factores asociados. A ver, la dieta keto y la sobreactivación simpática, ahí sí me pegaron en la ignorancia, no sabría responder algo basado en ciencia acerca de esto, ¿eh? La segunda parte me dijiste, era la dieta keto y lo otro es los taquicárdicos sin obesidad. taquicardia, ajá. Yo creo que va en relación a lo que habíamos contestado, era si el paciente está metabólicamente enfermo, esto tiene alteración del metabolismo de la glucosa, tiene alteración de los lípidos, tiene obesidad central, aun cuando no esté en el rango de, que es raro, ¿verdad? Pero no esté en el rango de sobrepeso obesidad, yo pensaría que es sobreactivación simpática. Ya eso es la consecuencia de la taquicardia. Caso contrario de el normotest, el que tiene peso normal, que está con taquicardia, pudiera ser una disautonomía que no va en relación a sistema simpático, sino que eso involucra otros mecanismos. Ahí vamos desde la parte de las personas que tienen taquicardia sinusal inapropiada, que era lo que hablé en la respuesta previa, y que el extremo distal de las disautonomías es el síncope neurocardiogénico. Entonces, en ese espectro de patología que no tiene nada que ver con el sistema simpático, bueno, no es el sistema simpático el sustrato principal, o la sobreactivación simpática no es el sustrato de esa patología, los betabloqueadores pueden funcionar o no pueden funcionar, ¿verdad? Depende. Bueno, tenemos un par de preguntas sobre el embarazo. Vamos a tratar de englobarlas, pero básicamente si está indicado un cambio de terapia, en este caso, por ejemplo, de pacientes que estuvieran tratados con inhibidores de IECA tipo enalapril y quedaran embarazadas, ¿verdad? Si todavía está indicado metildopa o si los betabloqueadores deberían ser continuados ahí. Sí, a ver, la regla ahí, como la dicen muchos libros, es si la mujer tiene betabloqueador previo al embarazo y está controlada, se sigue, ¿verdad? Si resulta embarazada y tiene diuréticos, si vienes de la ECA o ARA, estamos el embarazo lo antes posible, hay que quitar esas dos clases terapéuticas y se cambia a betabloqueador o calcio antagonista o alfametildopa. El problema de alfametildopa es de que cuesta un poco conseguirla. Bueno, no sé, como hay gente de muchos países, aquí en Guatemala cuesta un poco conseguir alfametildopa. Hay periodos de tiempo en donde no hay. Solo hay ciertas farmacias que venden alfametildopa. No es un medicamento fácil de conseguir, entonces a veces uno pone más en problemas a la paciente cuando la prescribe, porque están vuelta y no la consiguen y les genera estrés, ¿verdad? Entonces,
Sí está indicado el quitar los medicamentos de otras clases terapéuticas. El beta bloqueador no genera problema. A quien más miedo le da el uso de beta bloqueadores en el embarazo es al pediatra, no sé por qué. Siempre tengo problemas con que el pediatra quiere que quitemos medicamentos antihipertensivos tipo beta bloqueador cuando la mamá está tomando esto. Y eso es un problema porque nos limita muchísimo la disponibilidad de otras clases terapéuticas. Y terminamos usando nifedipina o amlodipina y hay que convencer al obstetra que juegue con el riesgo de atonía uterina y todo lo que ya sabemos del uso de los calcioantagonistas, ¿verdad? Pero finalmente sí se pueden utilizar, sí están recomendados, sí existe alfametildopa, sí está recomendado usar alfametildopa, pero en Guatemala es un poco complicado conseguir esa terapéutica. Tenemos varias preguntas en relación a hipertensión secundaria, acerca de si conoces estadísticas locales de la misma, de el nivel de estudios que hay que hacer y que cuándo uno debería buscar hipertensión secundaria o cuándo atribuir la hipertensión en jóvenes a hiperactividad simpática. Ajá, buena pregunta. No, que yo sepa, no tenemos datos de porcentajes de hipertensión secundaria en la región. Seguro en Guatemala, estoy casi seguro que no tenemos, o por lo menos no los he visto en los últimos años. En la región no sé, probablemente alguno de los países de Centroamérica alguien haya hecho esa evaluación, pero no la conozco. Sabemos que del total de hipertensos, 5% o menos son hipertensión secundaria, ¿verdad? Cada vez son menos por las malas condiciones socioculturales que tenemos, ¿verdad? Entonces, activamos otros sistemas, pero no tengo el número exacto, no hay una evaluación en Guatemala. De hecho, como decíamos, o sea, yo diría que 25 va a ser el número mágico, arriba de 25 ya uno duda que sea hipertensión secundaria, aun cuando es en la zona gris, ¿verdad? De menos de 25 siempre les busco, o siempre debiéramos buscar hipertensión secundaria, y así todo está normal, pues caemos en que es una hipertensión idiopática, y basado en frecuencia cardíaca vemos que pudiera ser una sobreactivación simpática, y habitualmente lo es, ¿verdad? Entonces esa sería mi aseveración. Más de 25 y cercano a los 40, probablemente sí sea una sobreactivación simpática por los mecanismos que ya platicamos, y yo sí pensaría que ahí frecuencia cardíaca es el que nos va a hacer diagnóstico, ¿verdad? Nos preguntan también, por ejemplo, en pacientes jóvenes sin enfermedad concomitante, ¿verdad? E hiperactividad simpática, si serían preferibles betabloqueadores de primera generación o más bien apegarse a los cardioselectivos. Buena pregunta. Yo diría que si es varón y es sexualmente activo, con los cardioselectivos. Si no es varón o no es sexualmente activo, podríamos ir bien con los de... Ok. ¿A qué frecuencia debe omitirse el beta bloqueador si se continúa manteniendo que menor de 60? Realmente es menos de 50, porque se acuerdan que la regla que del beta bloqueo es, si uno piensa beta bloquear un paciente, las metas, pensando en beta bloqueo nada más, o cómo sé yo si mi paciente está beta bloqueado, es reducción del 25% de la frecuencia cardíaca basal, ¿verdad? Cuando ya alcancé la dosis que quiero utilizar de beta bloqueador, o bueno, después de 4 semanas de tener la dosis que yo deseo llevar a mi paciente de beta bloqueador, esa es una de las reglas. O la otra regla es que alcance la frecuencia cardíaca entre 50 y 60, ¿verdad? De nuevo, ahí depende del juicio clínico. Yo realmente, si mi paciente está en 50, 55, 52, no tengo ningún problema con que siga allí, ¿verdad? Habitualmente no les da ninguna molestia.
No me alarmo tanto cuando andan en 60, de hecho no los quito cuando llegan a 60 o menos, ¿verdad? Entonces la regla es entre 50 y 60 o 25% de reducción, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que con estas preguntas hemos acumulado las preguntas que teníamos en el área de preguntas y respuestas Bueno, sí. en relación al uso de beta bloqueadores en pacientes diabéticos. Ah, me imagino que va en el sentido de los efectos sobre el metabolismo de glucosa de los betabloqueadores. Buena pregunta porque, a ver, ahí tenemos que tomar en cuenta un par de cosas. No lo quise incluir en la presentación por razones de tiempo, porque si no, sí la íbamos a hacer demasiado extensa. A ver, el metabolismo de la glucosa medido con índice HOMA se estudió en el estudio Gemini, comparando metoprolol versus carvedilol, y no hubo el carvedilol tenía prácticamente efecto nulo sobre el metabolismo de la glucosa. Bisoprolol tiene un estudio sin acrónimo, en donde se comparó el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de los lípidos utilizando bisoprolol versus no utilizar bisoprolol, y el efecto fue neutro también. Así como con nebivolol tiene estudios adicionales también, utilizando los mismos índices de metabolismo de glucosa y perfil de lípidos, y en ambos, el metabolismo de la glucosa no fue alterado. Entonces, esta fue de las cosas que me quedó pendiente de decir en las respuestas que utilicé. Si el paciente tiene diabetes o tiene alguna tipo de alteración del metabolismo de la glucosa, y yo no quiero influir sobre él o influir negativamente sobre esa alteración del metabolismo, bisoprolol, carvedilol o nebivolol es una buena alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Ok. Bueno, por el hecho de la pandemia, nos preguntan desde Dominicana que la doctora Almonte, que si sabes acerca de si hay alguna contraindicación de los YECAS en COVID, por lo relevante de la situación. No, realmente, se empezó diciendo que sí, que había que quitarlos, algunos decían que había que quitarlos, que incrementaba el riesgo de problemas, que porque usa el COVID, el coronavirus utiliza el receptor de angiotensina para entrar a la célula, y que eso incrementaba el riesgo. Por eso se incrementaba el riesgo en este grupo de pacientes de mayor edad, hipertensos, etcétera. Sin embargo, el consenso al día de hoy es no retirar la medicación cardiovascular, ¿verdad? Sino prevención de la infección del coronavirus, ¿verdad? Más que luego, yo agregaría que si estamos pensando en que el riesgo está incrementado por el receptor de angiotensina que está expresado en la célula, y eso es la puerta de entrada para más coronavirus a la célula, esa puerta no la puedo cerrar a corto plazo porque son receptores, y los receptores se tardan semanas en cambiar. Entonces debimos haber empezado a cambiar a todos los pacientes 4 semanas antes de que nuestro país tuviera algún caso, ¿verdad? A todos los pacientes cambiarlos de terapéutica para poder cambiar los receptores, cosa que es casi imposible. Y luego, si pensamos en función de que estos medicamentos generan un beneficio cardiovascular comparado con el riesgo, creo que no, que por eso es la razón que las últimas recomendaciones de los grupos grandes de American College y de Sociedad Europea es no retirar la medicación cardiovascular en ninguno de estos pacientes, sino continuarla, ¿verdad? Creo que esa sería mi respuesta a eso. Y no hay nada nuevo en eso, en realidad. Ok. Bueno, no queda nada más entonces que agradecerte tu presentación el día de hoy y la disponibilidad para contestar las diferentes preguntas.
Le damos gracias a la audiencia por su activa participación, no solo en la escucha, sino también en la realización de preguntas. Los invitamos para futuras actividades. Vamos a tener una futura actividad el miércoles entrante del tratamiento con metformina para prevenir y les agradecemos su participación.